Estimados compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Em, Primero voy a pasar lista y bueno, vamos a continuar viendo los temas que ayer mencionamos. O sea, ustedes recordarán que el día de ayer nosotros vimos unas breves definiciones de investigación de mercados. Bueno, hoy vamos a continuar con esto. Vamos a ver el análisis del estudio de mercado, ¿no? En lo que es la demanda, la oferta, por ejemplo, toda la contextualización de esto eh, y ver la parte de los tipos de mercado, ¿no? A nivel nacional, regional, nacional, por ejemplo, cómo se clasifican, ¿no? Y cómo están organizados. Es lo que justamente veremos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a esperar unos 4 minutos en lo que terminan de entrar todos para que pasemos lista y continuemos. Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo entonces. Ya casi está por transcurrir los 10 minutos de tolerancia que comentábamos el día de ayer. Así es que, pues, bueno, vamos a arrancar. Justamente voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes recordarán que el día de ayer nos quedamos en esta parte. Estábamos viendo los objetivos de la investigación de mercados. Dijimos que eran estos 5 puntos: analizar las razones fundamentales para iniciar los procesos exportadores, conocer las herramientas para una investigación de mercados exitosa, identificar los aspectos claves para realizar, o sea, que la investigación sea lo más apegada a la realidad. Por eso hay que identificar estos aspectos clave, identificar los mercados potenciales, y ya con todo esto, proporcionar instrumentos que dijimos que una investigación de mercados se lleva a un nivel superior cuando se realiza un plan exportador, ¿no? Es decir, cuando logramos identificar las características que nos permitirán incursionar en mercados exteriores. Ahora bien, vamos a continuar con lo que veíamos. Vamos a ver los pasos del proceso de investigación.
En primer lugar, tenemos el descubrimiento y definición del problema. Se supone que si nosotros mm, detectamos un problema, si descubrimos un problema, eh, es por ello que estamos haciendo una investigación de mercados, ¿no? Si funcionara adecuadamente, no tendría razón de ser una investigación de mercados, salvo que buscara yo expandirme. Caso contrario, no tendría como tal una razón de ser, ¿no? Ahora bien, primero de ellos es el descubrimiento y definición del problema. Una cosa es descubrir el problema, detectar el problema, y otra muy diferente es definirlo. Pasa de que a veces el problema lo definimos como una consecuencia, cuando en realidad lo que estamos definiendo es la consecuencia, más no el origen, no el problema. Eso es muy frecuente, ¿no? Em, y hasta incluso en la vida cotidiana lo hemos visto. Decimos, tenemos un problema. Eh, por ejemplo, un caso aislado, ¿no? Eh, cuando alguien va mal en la escuela, dice, híjole, es que me van a reprobar, estoy en un problema, me van a reprobar. Lo decimos como si fuera ese el problema, pero en sí es una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que voy a reprobar. El problema fue que durante todo el cuatrimestre yo no le puse empeño, no cumplí con tareas, no hacía las actividades, salí mal en los exámenes. Eso es el problema, ¿no? Eh, la consecuencia es que voy a reprobar, pero reprobar no es el problema. El problema es lo que está previo a, porque esto es una consecuencia de eso que no hice bien. Y ahora, si nos fuéramos más a raíz, digamos, el problema cuál fue, que yo fui una persona que no me apliqué, que no hacía las tareas, que por X o Y circunstancia no cumplía, o que, por ejemplo, el videojuego nuevo que tenía me distraía mucho para hacer las tareas, por ejemplo. Esas pueden ser las causas del problema y su consecuencia, ¿no? Entonces, hay que distinguir qué es cada cosa. Ujú. Bueno, rápido voy a pasar lista. Melanie. Profe, falte yo. Ah, perdón, Jamie. Sí, de hecho es que no los tengo en orden. Los tengo así como fueron llegando, pero luego que ya cuando tenga mi lista de grupo ya va a estar en orden. Pero a ver, Jamie. Presente y perdón. No, gracias, Jamie. Melanie. Presente. Gracias, Melanie. Cintia. Presente. Muy bien, Fátima. Presente. Nieto. Presente. Muy bien, Oscar. Dana. Presente, profe. Ok, Dana. Presente. Giovanna. Presente. Mena. Jair. Presente. Presente. Jessica. Presente, profe. Magali. Presente. Buenos días. Prado. Buenos días. Prado. Presente. Kevin. Presente. Muy bien, bueno, retomando lo que mencionábamos, decíamos entonces que había que encontrar la causa, el problema y su consecuencia. En el paso número 1, una vez que lo detectamos, tenemos que plantear una metodología. Esta metodología es el diseño de la investigación, es decir, ¿dónde vamos a hacer nuestra investigación? Si a nivel local, a nivel nacional, a nivel república, a nivel región, ¿no? Hay que diseñar. ¿Qué aplicaremos? ¿Una encuesta, un panel? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para realizar la investigación? Ahora, toda investigación de mercados requiere un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es cuando de un conjunto de objetos, es decir, de un universo, obtenemos a los más representativos. Cuando nosotros obtenemos a los más representativos, justamente estamos haciendo un muestreo. Un muestreo deriva de lo que es una muestra, que es una porción representativa de todo un universo. La pregunta surge aquí, ¿cómo los voy a seleccionar? Bueno, hay ciertos instrumentos como un muestreo aleatorio, como un muestreo sistemático, ¿no? Como un muestreo por conglomerados, con qué nivel de error permitido, ¿no? En la medición vamos a poder llevar a cabo la selección de estos elementos que tienen que atender a un criterio, ¿no? Ahora,
tenemos lo que es la recopilación de datos, es decir, cuando voy y una vez que seleccione con el muestreo las partes que voy a encuestar o que voy a aplicarles el instrumento, tengo que ir a aplicarles este instrumento y ya cuando yo hago esto estoy recopilando datos. Recopilo esa información. Ahora, ya que tengo ese cúmulo de información, ¿cuál es el acto seguido? Analizarla y procesarla, ¿no? La voy a revisar, es decir, si la tengo por ejemplo, en respuestas de opción múltiple, voy a tener que hacer, por ejemplo, un gráfico de barras, o si fuera uno de porcentaje, un gráfico de pastel, o si fuera, por ejemplo, no sé, algún otro dato, un histograma, ¿no? Todo esto. Justamente esto que estamos mencionando es el análisis y procesamiento es la parte de la redacción, que si estuviéramos viendo como si fuera una investigación, o sea, una tesis, por ejemplo, esto del procesamiento de datos sería como el resultado y discusión, ¿no? Es la parte donde uno discute la información y contrasta con lo que dice la teoría. Es decir, se encontró esto y esto y esto, lo cual concuerda o no con las hipótesis o con sí, con la hipótesis que se planteó al inicio de la investigación de mercados y demás, ¿no? Además, paso siguiente es preparar las conclusiones y el informe. ¿A qué me refiero con el informe? Al informe ejecutivo. Una investigación de mercados lleva, o más bien, tiene como resultado dos documentos. Uno es como tal el proyecto en extenso y el segundo es el informe ejecutivo. ¿Por qué el informe ejecutivo? Porque los tomadores de decisiones muchas veces solamente te piden el informe ejecutivo, 2 hojas, 2 páginas, donde tú en 2 páginas tienes que indicar problema, qué hiciste, cómo lo resolviste y cuáles son las conclusiones y cuáles son las recomendaciones a seguir en base al problema detectado, por supuesto. Ya en el extenso, uno ya incluye, por ejemplo, los cálculos, los datos, las encuestas, todo el marco teórico, por qué el tipo de muestreo que se seleccionó, o sea, ya va más en extenso, pero el importante para el tomador de decisiones es el informe ejecutivo, donde dice paso 6, preparación del informe ejecutivo. De esto es de lo que estamos hablando justamente. Entonces, por favor, tomen nota para que continuemos. Por cierto, compañeros, les quería dar una información eh, de la Feria de la Cultura Liceo. Ven que es, me parece que es del 18 al 20, por ahí así, ¿no? Sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, ayer tuvimos, mande, perdón, dígame. ¿Habló alguien? No, nada, profe. Ok. Bueno, les decía que el día de ayer tuvimos reunión, bueno, de profesores para hablar justamente de este punto que es la feria. Y entre lo que platicábamos era que ustedes tienen que asistir a 7 conferencias. Incluso nos comentaron que el día de ayer se les envió un documento en PDF sobre las conferencias que van a tener, eh, los días que son, los horarios que son y así, pero nos pidieron de favor que hiciéramos hincapié en que cuando ustedes se conecten, justamente pongan sus apellidos, por ejemplo, apellido paterno, apellido materno y su nombre, y pongan las iniciales entre paréntesis CI. ¿Esto con qué finalidad? Por ejemplo, a mí me toca hacer
de mesa de registro en una de las conferencias, no recuerdo en cuál. Entonces, cuando nosotros veamos los participantes, eh, necesitamos ubicar, bueno, que sea más fácil ubicar quiénes son los que están asistiendo a la conferencia. Por ello es importante que pongan los nombres como se los menciono, porque así uno va detectando quienes están y que estén durante todo el tiempo de la conferencia. Entonces nos piden de favor que hiciéramos ese hincapié, además de que se les aplicaran unos instrumentos de evaluación. ¿A qué digo con instrumentos de evaluación? A un cuestionario donde habrá preguntas clave referente a la conferencia y que ustedes tendrán que resolver. Todo eso va a ser a través de los llamados eh, Google Forms, me parece, que son los cuestionarios estos, ¿no? Que son con un enlace y tú lo respondes y lo envías. Así es como se trabajará. Entonces yo les transfiero la información para que ustedes lo sepan y estén pues, actualizados al día, ¿no? A lo que vamos platicando, uno como maestro, y que debemos de transmitírselo a ustedes para que estemos en la misma sintonía. Ujú. Ahora bien, seguimos. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la investigación de mercados internacionales? Eh, Tenemos en primer lugar al consumidor. El consumidor tiene algunas características, como cuáles: motivaciones de consumo. En primer lugar, o sea, ¿qué te motiva a consumir? Lo que platicábamos ayer, la motivación del consumo. Si eres una persona espontánea, una persona que llevas un plan ya elaborado de qué vas a adquirir. En segundo lugar, tenemos los hábitos de compra, es decir, con qué frecuencia acudes tú al centro comercial y a qué tipo de establecimientos vas. Por ejemplo, si alguien compra por ciertas marcas, será muy probable que asista a diferentes centros comerciales a comprar, porque a lo mejor hay marcas que no están disponibles en determinado centro de venta. Acuden a otro donde es tiendas especializadas. Por ejemplo, eh, puede ser que una persona acuda cada 15 días de compras, por ejemplo, cuando es la quincena. Hay personas que vayan los fines de semana. Si las personas van por la tarde, por la noche o por la mañana, cuando van, qué promedio más o menos compran o consumen. Si compran de menudeo, de mayoreo, por ejemplo, bueno, hay tiendas que ustedes ya conocen, muy especializadas en el mayoreo, ¿no? Que te piden hasta una membresía incluso para que tú puedas acceder. Bueno, todo eso son los hábitos de compra. Ujú. Ahora, otra característica es la aceptación del precio y las preferencias. Es decir, eres una persona que compra el producto porque te importa el producto sin que el precio sea para ti un determinante, o eres una persona que anda buscando dónde está más barato determinado producto. Les digo esto porque pasa que a veces gente que dice, me gusta ir a determinada tienda porque pues me queda de paso. Sí, pero ¿por qué no vas a otra que, mira, no sé, determinada tienda X, lo que tú compras sale como 5 pesos más barato? Ay, no, pero es que ir hasta allá no. Yo aquí lo que cueste. Bueno, entonces es una aceptación de precio. Ajá. Ahora, si fuera por preferencias, iría yo entonces a donde hubiera un precio más bajo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero son las diferentes características que el consumidor va adquiriendo. Hay una diapositiva que vamos a ver más adelante donde habla perfectamente del consumidor y su forma de pensar, ¿no? Porque el consumidor tiene ciertas características que lo hacen muy especial. Ujú. Bueno, ahora a nivel producto. Bueno, antes, a nivel consumidores, esas son las tres características. Ahora, a nivel producto, tenemos, si nos vamos como tal a los objetos, vamos a ver que puede ser de acuerdo al uso del producto, para qué lo ocupas. Para ti, para ofrecerlo a los demás, para regalarlo o para quién, ¿no? Pues, mucho depende del uso del producto. Eh, la aceptación del producto, es decir, si eres una persona que compras productos
novedosos, o eres una persona que tiene ya muy bien definidas tus marcas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que acude y dice, yo no cambio por nada este tipo de, no sé, mayonesa de determinada marca. Y no me importa que esté otra más barata o sea nueva o sus anuncios estén muy padres, no. Yo compro esta porque siempre he comprado y porque fue la que me enseñaron y es la que me gusta. Bueno, ahí es una aceptación, tradición, ¿no? O sea, porque ya viene de tiempo atrás. Ahora, puede haber personas que sean más flexibles y digan, pues yo, la que sea, me gusta la que sea. Eh, Nada más con que tenga algo ahí en el pan embarrado, pues ya, pero la que sea. O compro la que esté más barata cuando yo vaya. No sé, si por ejemplo está en promoción determinada marca o me regalan algo comprando tal marca, bueno, pues compro esa, no pasa nada. Eso es también parte de los productos. Ahora, los tamaños, formas y envases. Esto es muy importante dependiendo del tamaño de personas que habiten donde se consumirá el producto. ¿Por qué? Porque es muy probable que si una persona es soltera, vive solo, compre determinado producto, determinado tamaño, determinada forma y envase. Ahora, si es, por ejemplo, una persona que tenga, no sé, esposa, pero no tenga hijos, es otro tamaño y otro envase, por ejemplo. Si es una persona que es, estás casado con alguien, ¿no? Por ejemplo, y, y que tengan, no sé, dos hijos, ¿no? Es otro tamaño diferente. Ahora, si es un multifamiliar donde vive, por ejemplo, el hijo con la mamá, con sus hijos, con su suegra, con su nuera, perdón, y todos juntos, bueno, ahí es otro tipo de tamaño, forma y envase. Ahora, dependiendo también hacia quién va dirigido. Un producto, por ejemplo, frágil de vidrio, se debe de manipular con ciertos cuidados. Bueno, eso es para que los adultos lo manipulen, ¿no? No le vas a dar a un niño chiquito, por ejemplo, un envase de vidrio, que se puede caer y una tragedia sucedería ahí. Los envases, pues van dependiendo, sean ergonómicos, sean de plástico, por ejemplo, si es para niños, de plástico, ¿no? Para adultos mayores puede ser también de plástico, porque pasa que a veces vayan a sufrir algún accidente y hay cosas que se pueden evitar, ¿no? También en esto de los envases hay un papel importante, que mucha gente reutiliza los envases, pero reutiliza los envases que son, por ejemplo, de vidrio, que son envases que tú puedes lavar y no guardan olores, cosa que las cosas de plástico, por ejemplo, pues se queda el olor impregnado, o sea, no puedes ocuparlo para otra cosa, ¿por qué? Porque va a transferir olores. Ujú. Ahora, a nivel mercado, tenemos distribución, es decir, en qué lugares o puntos de venta está, cobertura del producto, es decir, lo encontramos en la zona metropolitana, en la región centro, eh, etcétera. Publicidad. Aquí en la publicidad hay muchos tipos de anuncios, ¿no? Me parece que en este curso, déjame recordar, creo que sí vamos a ver todas esas cuestiones de promocionales. Sí, me parece que sí es más adelante que se ve todo esto. Vamos a ver varios instrumentos que hay para esto. Estudios sobre puntos de venta. Por ejemplo, cuando van a establecer una plaza comercial, hay gente que hace encuestas. A lo mejor a alguien de ustedes le ha tocado eso, o a lo mejor no. Que, por ejemplo, se acerca alguien con una encuesta y les pregunte, eh, ¿usted dónde acude a comprar sus productos? ¿O estaría usted dispuesto a comprar un café de determinado precio? ¿O usted compra con tal marca, por ejemplo? Todo esto lo hacen previo a que establecen una plaza comercial. Por ejemplo, cuando establecieron la plaza que está por acá por la escuela, eh, había gente que encuestaba, que te preguntaba qué tanto acudes al centro comercial, si acudes a Walmart, por ejemplo, si acudes, cuánto tiempo lo haces, veían cuánta cantidad de gente pasaba por la zona, el tipo de tráfico que existía por la zona, que no hubiera ninguna plaza igual cercana, ¿no? Porque sería su contracompetencia y demás. Entonces también es esto la medición que se tiene que hacer. Y luego dice, entre otros, como cuál. Por ejemplo, si es de cobertura nacional, de cobertura regional, de cobertura local, por ejemplo. El horario, puede ser el horario. Hay otra cosa que actualmente ha cobrado muchísima relevancia, los métodos de pago.
Hay mucha gente que no acude al mercado, por ejemplo en Texcoco, porque dice, es que no manejan tarjeta, manejan solamente efectivo y a mí no me gusta agarrarlo porque pues luego tienen muchas bacterias o así, o no tengo disponibilidad de efectivo, solamente con tarjeta. Y pasa lo contrario, por ejemplo, con la gente adulta. Estoy seguro que ustedes han escuchado esto. A lo mejor no muy directamente, pero sí lo han escuchado de alguien que dice, yo no acudo, por ejemplo, gente sobre todo muy grande, que dice, yo no acudo a los centros comerciales porque se me hace que todo está muy caro ahí. Además de que ya se paga con otras cosas que yo no sé, yo no tengo tarjeta, mejor voy al mercado, voy a la tienda de la esquina, pago con mi dinero, en efectivo obviamente, y compro mis cosas. ¿Para qué me complico tanto yendo a comprar esto? Esto estoy seguro que lo han oído, ¿vale? Entonces, son determinados factores que tienen su importancia y que aunque no los vemos, porque a veces pasa que somos muy monótonos y vamos a comprar algo, pero no nos fijamos lo que hay a nuestro alrededor, vivimos la vida tan cotidiana que pasa que no vemos alrededor qué está pasando. Pero sería bueno que, más bien, lo ideal sería que no fuera así, sino que pues observáramos, viéramos, por ejemplo, los hábitos de consumo de una persona que acude sola, de una persona que acude en familia, de una persona que acude con niños, de una persona que acude con sus abuelitos, por ejemplo, ver sus comportamientos. Les juro que se van a llevar muchas sorpresas, compañeros. Estoy seguro. Entonces, por favor, tomen nota de esto para que podamos avanzar. Me avisan en cuanto lo vayan a copiar. Por cierto, compañeros, ¿cómo les fue ayer con la lluvia? Estuvo buena, ¿no? Estuvo muy fuerte. De hecho, varias este, personas que conozco dicen que se les inundó, que mucha agua, que no se podía salir y así. Pero bueno, lo importante es que ustedes se encuentren bien, ¿no? Porque pasa que a veces hay gente que se le complica mucho las cosas cuando pasa esto de lluvias tan fuertes. ¿Qué, profe? Correcto, muchas gracias, compañera. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos a esta parte de la segmentación. Bueno, esta parte de la segmentación tiene que ver con cómo se, por decirlo así, cómo se parte el mercado, ¿no? O sea, qué segmentos abarca. Si nos vamos a la cuestión demográfica, es decir, de la población, la situación geográfica,
por ejemplo, clima, tipo de ciudad o en qué país está ubicada, la segmentación psicogeográfica, que se refiere a la personalidad, y sobre todo a la clase social, ¿no? A los estatus. Y tenemos la segmentación conductual, que va más relacionada con lo que son los beneficios o según la ocasión, ¿no? Son 4 segmentaciones. Esto lo vamos a platicar más adelante. ¿No? Solamente aquí lo voy poniendo para que ustedes vayan revisando y viendo de qué estamos hablando. Ujú. Bien, ahora vamos a una parte muy importante. ¿Cuáles son las variables fundamentales que conforman la investigación de mercados internacionales? Bueno, tenemos que la investigación de mercados es, comprende 5 grandes aspectos para que de todos ellos lleguemos a una conclusión del análisis del mercado. Antes de pasar a esto, me gustaría ocupar tantito el pizarrón para finiquitar con esto de la importancia del estudio de mercado. O sea, para que quede bien claro por qué es importante. Voy a cerrar tantito esto. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos, ¿no? Pero antes voy a abrir la pizarra para que platiquemos de esto que quiero que hablemos. Ahí está. Ujú. Ahora bien, vamos a escribir aquí la importancia, ujú, del estudio de mercado. Ya que hemos visto todo esto que hemos explicado, que hemos comentado, podemos hacer como un tipo conclusiones de la importancia del estudio de mercado. Primero que nada, tenemos que decir que es un recurso de un proyecto, un recurso que puede servir, más bien que puede servir para un proyecto empresarial. Empresarial. Ujú. Para un proyecto empresarial, ya que permite identificar el mercado meta. Es una primera característica de la importancia. Otra es que te ofrece una visión actualizada del sector, pues sí, del sector de nuestro interés, ¿no? De nuestro interés, ¿vale? Puede ser la evolución a través del tiempo, la situación actual. Esto de la situación actual en la investigación se le denomina contexto. Ujú. Y puede ser y las perspectivas a futuro. Esto se le denomina proyecciones. Ujú. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene? Es que puede ser determinante para identificar una oportunidad. Una oportunidad, ¿sale? Una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio o, o lo contrario, de riesgo, o sea, de algún riesgo potencial, la podemos identificar. Ahora, permite una evaluación del funcionamiento de ese nicho de mercado, de ese nicho de mercado. Ujú. Son algunas de las importancias que tiene este estudio. Si gustan, por favor, copiarlas para que, bueno, continuemos. Ujú.
Bueno, ¿podemos continuar? Sí, profe. Muy bien. Oh, permítame, profe. Claro, claro. Ahorita que pasemos a ver el diagrama que hace rato tenía yo puesto ahí en la pantalla, vamos a tocar algunos aspectos económicos que estoy seguro que les van a resultar interesantes. Ya, profe. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Voy a dejar de compartir aquí y regreso a donde yo estaba. Bien. Les decía yo que comprende 5 grandes variables la investigación de mercados internacionales. Tenemos en primer lugar el análisis del bien o servicio, análisis de la oferta, análisis de la demanda, análisis de precios y análisis de comercialización. La primera de ellas, el análisis del bien o servicio. ¿A qué se refiere? A analizar el bien o servicio por sus características, por sus características que lo componen. Por ejemplo, el uso que se le da, la periodicidad con que se usa, la durabilidad, la calidad, eh, la calidad que me ofrece, el tipo de producto, si es de lujo, normal o básico, también es muy importante determinar. Esto de saber si el bien es de lujo, básico o normal, ¿cómo lo podemos calcular, compañeros? Lo vimos en un curso. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo sabemos si el bien es de lujo, si el bien es normal o si el bien es básico? ¿Cómo podemos saber esto? Depende de cuánto se ha consumido, ¿no? Depende de cuánto se ha consumido en relación a qué. No, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan que lo vimos en microeconomía? Todo esto lo vimos en microeconomía. Bueno, en micro y en macro. Estoy seguro que yo les di las dos. Entonces, lo vimos. ¿Cómo vimos cuando un producto era de lujo, básico o inferior? Es por lo de por sus ingresos, ¿no? Que obtiene la persona. Por los ingresos que obtiene la persona. Ok, muy bien. Entonces podemos decir que si tú tienes un ingreso y tú compras X cantidad de producto, si suben el precio del producto y compras más, compras menos, compras lo mismo, podemos determinar qué características tiene este bien, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esta medición? Empieza con la letra E. ¿Las qué? Las elasticidades, compañeros, por favor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de las elasticidades? Que decíamos que si te suben el precio de un bien y consumes menos, decíamos que era muy elástico. Si te subían mucho el precio y consumías lo mismo, era inelástico. ¿Se acuerdan? Pues aquí viene con lo mismo. Un bien, si es básico, si es de lujo o si es normal, va a depender de la característica en el precio. Es decir, si a nosotros nos suben el precio eh, de algún producto y adquirimos menos, quiere decir que es un bien normal. Pero si nos suben el precio y seguimos consumiendo casi lo mismo, es un bien inferior. ¿Por qué? Porque aunque es un bien inferior, lo necesitamos. ¿Sí? Entonces, lo vamos a comprar. ¿Sí estamos de acuerdo? Compañeros, ¿sí estamos de Profe. acuerdo?
Ok, muy Sí, bien. Ahora, profe. vamos. Profe, permítame tantito, es que estamos copiando esta cosa. Ah, no, sí, todavía voy a tardarme, voy al número 2, al análisis de la oferta. Todavía me voy a tardar un ratito aquí, pero vayan tomando nota, no sé, de las ideas principales o así, que se va diciendo. ¿M? Ahora bien, decíamos que el análisis de la oferta. Ujú. Aquí hay que ver algunos aspectos que vamos a mencionar más adelantito, pero les voy, bueno, si quieren vamos a la diapositiva que está para que lo vayamos complementando. Cada una de estas lo vamos a ver aquí, miren. Y me acordaba, yo estoy explicándoselos y aquí está. Pero bueno, vamos a ver qué es el resultado de la interacción entre la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en un proceso que se llama transformación y de lo cual resulta un bien o servicio. Pregunta, ¿esto ya lo terminaron de copiar? No, profe. Ya. Un momento, por favor. Ah, ok. Sí, es que no recordé que esto lo tengo explicado más adelante, pero bueno, de todas maneras lo que vamos diciendo complementa la diapositiva. Profe, ¿le puede regresar a la anterior? Sí, claro, a esta. Ah, sí, gracias. Es que me fue el internet ahorita. Sí, no, no se preocupe. Ya, De gracias. acuerdo, muy bien, gracias. Compañeros, ¿podemos seguir entonces después de esto? Sí, profe. De acuerdo, muy bien. Bueno, ya hablamos de esta parte, estábamos en la oferta. Antes de terminar el análisis de la oferta, decíamos, o más bien definimos la oferta como la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes, y ya hicimos la distinción de un oferente, un productor, a un vendedor, están dispuestos a poner en disposición del mercado a un precio determinado. Ujú. En otras palabras, se determinaron medir las cantidades en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio a un precio determinado. Son dos definiciones de oferta.
Ahora, ¿cómo llevo yo a cabo el análisis de la oferta? Bueno, antes de pasar a los principales tipos de, bueno, vamos a pasar ahí y ahorita explicamos lo otro. Ya que vimos aquí las dos definiciones, podemos decir que el análisis de la oferta es cuánto está disponible para consumir, ¿verdad? Esa podría ser la conclusión que extraemos de el análisis de la oferta. Ahora bien, dentro de esto hay tipos de ofertas, competitiva o de libre mercado, oligopólica y monopólica. ¿Se acuerdan que en micro veíamos que el oligopólico y que el monopólico, más bien el monopólico era ineficiente? ¿Por qué? Porque existe un solo productor de este bien o servicio y domina el mercado, pone calidad, precio y cantidad. Y decíamos que era ineficiente en comparación con la eh, libre competencia o mercado libre. Ya dijimos que aquí los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia y ninguno domina el mercado. Así es que el precio va por oferta y demanda. Ninguno puede abusar en el precio porque si no, pues no vende. Y tenemos el oligopólico porque hay pocos vendedores o productores, productos más o menos del segmento, más o menos iguales, compiten en precio, pero sobre todo se da la diferencia en calidad. En calidad es el factor fundamental que en el oligopolio nos va a determinar el precio. Son los tres tipos de oferta. Ahora, uno como investigador de mercados, ¿qué puede hacer? ¿O qué preguntas se debe de hacer? No está aquí, se lo estoy diciendo, pero uno debe de, en primer lugar preguntarse, ¿quiénes son los competidores ya instalados en el mercado? Es decir, ¿quiénes ya están en el mercado? ¿Quiénes están compitiendo? Ujú. Otra pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuántas empresas existen? ¿Cuántas empresas existen que ofrezcan el mismo bien o servicio? Otra podría ser, ¿cuáles son las características de su oferta? ¿A qué me refiero con las características de su oferta, compañeros? Es decir, ¿en qué tiempo, en qué forma y en qué periodos tienen disponible su oferta? ¿Por qué? Porque si son productos agrícolas, puede ser que no todo el año exista disponibilidad de producto. Incluso a ustedes les ha pasado y han visto ejemplos de productos que no están disponibles todo el año, ¿verdad? Compañeros. Sí, así es, profesor. Sí, La ¿verdad? cerveza de Navidad, ¿no? Sí, profe. Ándele, por ejemplo, Son por temporadas. es por temporadas, correcto. En las frutas no les ha pasado igual. Compañeros, en las frutas no les ha pasado lo mismo, Profe, que van y no encuentran la fruta que les gusta más que solamente ciertos meses del año. Por ejemplo, cuando es en Navidad, no sé, las sidras, los pavos o así. Todo depende según la disponibilidad del producto. ¿Sale? Entonces, esa es otra pregunta que nos haríamos. Ahora, otra podría ser cuáles son los segmentos de mercado que están atendiendo. O sea, las empresas que existen, ¿qué segmentos de mercado están atendiendo? Ujú. Ahora, otra pregunta podría ser cuáles son las estrategias que están utilizando. O sea, ¿qué estrategias son las que ellos llevan a cabo para poder realizar esto, ¿no? Este tipo de oferta. Ujú. Con estas preguntas podríamos nosotros empezar a indagar en esta información. Ahora, si nos fuéramos al aspecto económico, es decir, cifras, ¿cómo podríamos nosotros conocer cuál es la oferta de un país, por ejemplo? Si de un país, por ejemplo, ¿cuál es su oferta? ¿Con qué valor económico podríamos calcular la oferta de un país? Compañeros, ¿con qué dato? Hay un dato muy importante que puede servir para determinar la oferta. Por la cantidad de productores. Por la cantidad de productores. Ok, ¿y eso cómo se le llama a esa cantidad? ¿Cómo se le llama a eso que producen los productores en economía? ¿La qué? ¿Producto? La producción, ¿no? Por Producción. producción. Ujú. Ok, sí, estamos de acuerdo. Entonces, voy a pasar tantito a mi pantalla de pizarrón para explicar esto. Vamos con esto de oferta.
Entonces, nosotros, ¿cómo podemos calcular? Todo esto que estamos viendo ahorita les va a servir para su trabajo, para que hagan su estudio de mercado internacional. ¿De dónde van a sacar la oferta entonces, compañeros? Bueno, primero que nada hay que diferenciar dos. Está la oferta normal y está la oferta efectiva. La oferta efectiva. La oferta normal, ¿cuál va a ser, compañeros? Va a ser la producción del país. La producción del país. Esa es la oferta normal. La oferta efectiva sería la producción menos lo consumido. Es decir, lo que el país ofrece después de que ha sido consumido es la oferta efectiva. Entonces, ¿esto cómo se calcula? Producción menos consumo. Y me da la oferta efectiva. Aquí la producción del país es P nada más, perdón, es Q. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos calcular la oferta normal y la oferta efectiva. ¿Listo? Ok, vayan tomando nota de esto que vamos poniendo aquí. Esto no está en la diapositiva, esto lo voy escribiendo aquí porque es conforme me voy acordando de esto que vamos viendo. En cuanto concluyan me dicen para avanzar, por favor. O sea que esto sería como un tipo fórmula. Más o menos una fórmula de cómo calcularlo. Una fórmula muy sencilla, pero es una fórmula a final de cuentas. Ya, profe. De acuerdo, muy bien, gracias. Seguimos. Eh, vamos a la presentación. Oferta. Ahora, vamos al análisis de la demanda, que es lo contrario. ¿Se acuerdan que nosotros vimos definiciones de lo que es la demanda? ¿Qué es la demanda? Pues la cantidad que el mercado requiere o solicita para satisfacer las necesidades de una población a un precio determinado. Eso es la demanda. Ahora, ya que tenemos esta definición, vamos a ver cómo se analiza la demanda. Puede ser por cuatro formas. Por oportunidad, por su necesidad, por su temporalidad y por su destino. Por oportunidad puede ser insatisfecha o satisfecha. Por su necesidad, bienes necesarios, bienes no necesarios, o sea, los bienes que le llaman suntuarios, por ejemplo, caen en esta parte de los bienes no necesarios, es decir, son bienes no básicos, pero que se consumen por otra característica, puede ser por vanidad, por ejemplo. Ahora, por su temporalidad, continua o cíclica. Aquí justamente viene lo que yo les mencionaba, la demanda continua y la demanda cíclica. Pregunta, compañeros, denme un ejemplo de productos que tengan demanda continua y denme un ejemplo de productos que tengan demandas cíclicas. A ver, compañeros, los escucho. Denme ejemplos. ¿De algo cíclico? Sí, de algo que tenga demanda continua y demanda cíclica. De algo que ustedes consuman incluso. De continua podrá ser La la continua. ¿La cual, perdón? comida.
La comida, ¿qué tipo de comida? A ver, dime un Sí. ejemplo así muy claro. Pues, por ejemplo, comida La carne. básica, que siempre La- tiene que ser consumida, ¿no? ok, comida básica, un jitomate, por ejemplo. Sí, jitomate. Ok, un jitomate. Ahora por favor, dime uno de cíclica, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un ejemplo de demanda temporal cíclica? Podría ser la uva, que La casi uva, siempre se consume en Navidad, nada más. Bueno, todo el exactamente. año, pero tiene más demanda en Navidad. Correcto, Fátima. Muy bien. En Navidad únicamente para las festividades que se dan en ese momento y la gastronomía de ese momento. Muy bien. En efecto. Ahora, por su destino, bienes finales y bienes intermedios. ¿Cuál es la distinción aquí fundamental? Que el bien final es aquel que está listo para ser consumido. El bien intermedio es aquel que requiere todavía una adición de componentes, un proceso de transformación listo para ser consumido. Es decir, un bien intermedio funcionaría como una materia prima. Un bien final es aquel que el consumidor puede disfrutar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomen nota de esto para que regrese al pizarrón y les ponga la fórmula para esto. Bueno, antes de esto me gustaría comentarles que qué indicadores podemos tomar para medir la demanda. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en el pizarrón? Pero me gustaría que fueran pensando qué indicadores se ocupan como referencia para medir la demanda, compañeros. Vayan pensando cuáles en lo que Necesidad. copian esto. ¿Mande? Necesidad. La necesidad. Ok, pero ¿cómo lo mides? O sea, acuérdate que un indicador tiene que ser medible. ¿Cómo mides la necesidad? ¿Para qué te va a servir útil, no? O sea, Ajá, sí, pero ¿cómo la mides? O sea, ¿con qué indicador puedes decirme la necesidad es de tanto? ¿Cómo lo podrías medir? Pues Y se puede tomar en cuenta en las veces que se compra el producto. perfecto, las veces que se compra el producto, que sería total de unidades consumidas. Muy bien, vale, total de unidades consumidas. Ok, esa es una primera forma. Otra forma sería el gasto medio anual por consumo, es decir, cuánto gastas y lo divides entre el precio y ahí te da la cantidad demandada. Esa es la otra. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver la fórmula también económica. puedes medir por el precio. También puede ser por el precio, sí, también puede ser por el precio. Es lo que decíamos, por el gasto medio anual por unidad de consumo. Por precio. Ujú. Me dicen en cuanto terminen de copiar este cuadrito para que yo pueda pasar, por favor, a cómo se llama el otro. Ustedes me indican, por favor.
¿Sí me escucharon, compañeros, que ustedes me indican en qué momento? Sí, profe, si quiere ya. Ya, ok, perfecto, muy bien. Gracias, seguimos. Vamos a pasar al pizarrón otra vez. Ahora, económicamente, ¿cómo podemos medir la demanda, compañeros? A ver, díganme. ¿Cómo podemos conocer la demanda de un país? ¿De qué manera podríamos consumir la demanda, conocer la demanda de un país? A ver, díganme. Pues, ¿cuánto se consume en un periodo de tiempo? Ok, ¿cuánto se consume en un periodo de tiempo? Ujú. Y esto, en un indicador, ¿cuál sería? Por ejemplo, pueden ser sus importaciones, ¿verdad? Las importaciones que tenga un país puede decirnos cómo anda el consumo o la demanda. Ok, muy bien. ¿De qué otra manera? También sería la movilización, ¿no? De estos productos. Ok, la rotación, es decir, con qué frecuencia, ¿no? Ajá. Ujú, la rotación. ¿Y de qué otra manera económica? ¿Cómo podemos calcular la oferta, la demanda efectiva? Esta es otra fórmula económica que la vamos a poner por acá a través de una cosa que se llama consumo nacional aparente. Ujú, a través del consumo nacional aparente, que se obtiene de dónde? De la producción menos las exportaciones, perdón, la producción menos las exportaciones más las importaciones. Y esto me da el consumo nacional aparente. También de esta forma podemos calcular la demanda. Ujú. Es la fórmula económica que también podemos ocupar y que a ustedes les servirá para ahora que hagan su proyecto, el cual deben ir ya pensando qué producto, a qué mercado y a qué país, y me lo van a decir la próxima sesión, o sea, la próxima semana, para que lo empiecen a ir trabajando con estas características. Ajá, les voy a mandar de hecho un guión para que más o menos sepan qué es lo que tienen que buscar, compañeros. Eh, y lo vayan realizando, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, terminen de copiar esto para que continúen.
Ya, profe. De acuerdo, muy bien, gracias. Seguimos. Vamos con, bueno, voy a regresar a donde estaba. Ahora, análisis de precios. Aquí pues es por el precio del producto. ¿Cómo se define el precio? Como la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y a los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en equilibrio. Es decir, cuando oferta, que es una línea con pendiente positiva, y oferta y demanda, que es una línea con pendiente negativa, están equilibradas, ese es el precio y cantidad de equilibrio. Y es el precio en el que consumidores y vendedores están de acuerdo y ejecutarán la transacción. ¿Cómo podemos calcular este valor? Con el índice de precios al consumidor, por ejemplo, descontándole la inflación para que nos queden términos reales, ¿no? Si nosotros a un precio le descontamos la inflación, tendremos el precio real. Si le dejamos al precio la inflación, tenemos el precio nominal o precio corriente. La fórmula la puedo escribir incluso si gustan, pero solamente, o sea, al precio le descontamos el efecto inflacionario y nos da el precio real, únicamente. Bueno, seguimos entonces. Vamos con el análisis comercial. Aquí también vamos a ser un poco más extensos. Vamos a ver que esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque es todo el proceso de comercialización y es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Ustedes recordarán que hay dos términos que son muy usados en comercio, ¿no? Que es la cadena de suministro y el canal de comercialización. Bueno, el canal de comercialización es el que vamos a ocupar en este momento para el análisis comercial y aquí vamos a retomar algunas características de los eslabones. El otro es el análisis de cadena de suministro, que es todo aquello que se requiere para el abastecimiento del producto. En este caso vamos a ver la parte de cuando el producto está hecho y se lleva al consumidor. Eso es la parte del análisis comercial. Ahora, para esto, pues hay que tomar en cuenta varias características, ¿no? Como la calidad, el precio, la marca, el tipo de servicio, si es que es un servicio, la imagen del producto, la imagen de la empresa, y algo muy, muy importante, hay que conocer dos cosas. Primero, el ciclo de vida del producto. No es lo mismo un producto altamente perecedero que un producto enlatado, por ejemplo. Es muy distinta la comercialización de uno y de otro. Sí, estamos de acuerdo, un producto perecedero es altamente caducible, eh, requiere ciertas características para que no se dañe, por ejemplo, cosa que un enlatado no las requiere. El enlatado con que vaya bien emplayado, con su empaque bien puesto y todo, listo, no le pasa nada más. Entonces aquí es importante. Ahora, primero es esto y lo segundo que les decía yo es el, la cuestión de que si hay sustitutos. Si hay sustitutos,
puede llegar a afectar un poco esta parte. ¿Por qué? Porque a veces el sustituto nos roba mercado, porque aparentemente quieren venderte lo mismo, incluso un precio más bajo, y con la promesa de que va a satisfacer tu demanda o tus necesidades, ¿no? Entonces, estas dos son muy importantes. Primero, el ciclo de vida del producto, perecedero o no perecedero, y los cuestiones de que si sustituto o no es sustituto. Esto, ¿cómo lo pueden encontrar, compañeros? Pues buscando las características del producto. Suponiendo que alguien de ustedes dijera, yo voy a investigar, no sé, la miel no sé, en algún país. Bueno, tienen que encontrar las características de la miel. Si es perecedera o no perecedera, cómo se transporta, qué características requiere la caja, por ejemplo, si es envases de vidrio, que sea frágil, que no se moje, que no esté al rayo del sol, que esté en un lugar fresco y seco, por ejemplo, o así. Entonces, hay que descubrir las características propias del producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, bueno, tomen nota de esto. Y aquí están algunas otras características. Promoción, marketing, publicidad, ventas personales o promoción de ventas, de acuerdo también al tipo de distribución que tenga el producto. Por ejemplo, si alguien dice yo compro determinado producto, no sé, unos jitomates, ¿a dónde acudo? Al mercado sobre ruedas, al centro comercial, una persona viene y me lo vende, o a dónde voy, dónde lo compro. Eso también es muy importante. Para eso hay que conocer las características del producto. ¿Mm? Por favor, tomen nota de esta y de esta otra. Ustedes me dicen en qué momento podemos continuar, compañeros, por favor. Ya, profe. Muy bien, de acuerdo, seguimos. Vale. Esa parte de la que faltaba para que avancemos a lo de los mercados. Bueno, podemos continuar, creo, ¿no? Permítame, profe. Ah, ok.
Ya, profe. Muy bien, gracias. Seguimos. Ahora, vamos a ver los mercados, cómo se clasifican de acuerdo a su ámbito. Tenemos primero el mercado de acuerdo con su área geográfica. Vamos a ver que hay de 4 tipos: locales, regionales, nacionales y mundiales. De acuerdo al mercado que elijamos, de acuerdo a este primer criterio, local, por ejemplo, mercado de la colonia Portales; regional, mercado del Bajío; nacional, el mercado argentino; y mundial, el mercado internacional, ¿no? Ahora, un segundo criterio es de acuerdo con lo que se ofrece. De acuerdo con lo que se ofrece, vamos a ver que hay de mercancías, o sea, de productos, y de servicios. Por ejemplo, de mercancías, café y azúcar; de servicios, mercado de trabajo, turismo, viajes, por ejemplo. Ahora, de acuerdo con el tiempo de transformación del precio. De acuerdo con el tiempo de formación del precio. De oferta instantánea, productos perecederos; de corto plazo, mercado de dinero; y de largo plazo, capitales. Por ejemplo, una inversión, ¿no? No sé, una inversión en infraestructura. Ahora, de acuerdo con la competencia, competencia perfecta, o sea, mercado libre, libre mercado, como se dice, y competencia imperfecta, monopolio. Ahora, otros tipos de mercado, o sea, otro criterio puede ser por mercado negro, que son productos escasos y no permitidos; el mercado ilegal son los de contrabando; mercado informal son productos callejeros; y mercado de divisas de tipo de cambio, por ejemplo, el de los dólares. Entonces son 5 clasificaciones del mercado que pocas veces se clasifican así, pero en este esquema están, creo, pienso, muy bien explicados, ¿no? Por favor, tomen nota con calma de este diagrama, está muy, muy conciso, muy entendible. Ahorita después de esto vamos a ver, bueno, nos vamos a enfocar en el nacional e internacional, pero es importante que ustedes conozcan, compañeros, esta parte de este criterio de clasificación. Áreas geográficas, de acuerdo a lo que se ofrece; el tiempo de formación del precio; de la competencia, lo que hablamos en un principio, detectar competencias potenciales; y otros tipos de mercado que también existen y que mueven mucho, mucho dinero, son los que aquí mencionamos: el negro, el legal, informal, de divisas, ¿no? Eh, un mercado informal sería, por ejemplo, en un puesto ambulante. Mercado ilegal sería eh, productos prohibidos o productos que no declaran en las importaciones. Por ejemplo, cuando viene un producto y no declara, eso sería un mercado ilegal. Entonces terminen de copiar esto para pasar a las otras dos diapositivas que nos faltan y podamos concluir, compañeros.
¿Podemos seguir, compañeros? Sí, profe. De acuerdo, muy bien. Bueno, mm, les decía yo que vamos a platicar rápidamente del mercado nacional. Vamos a ver que se desarrolla en el interior de un mismo mercado, es decir, de un mismo país, eh, y puede ser modificado por la captación de capitales, el aprovisionamiento de las materias primas. Este concepto de aprovisionamiento quiere decir el abastecimiento, pero el nombre correcto que se le da al abastecimiento es aprovisionamiento. Es el nombre técnico adecuado. Ujú. Eh, la adquisición de fuerza de trabajo, es decir, si tenemos disponibilidad, mano de obra o no tenemos disponibilidad, por ejemplo, la organización de la producción, es decir, la producción es escalonada, no está planificada, etcétera, y la colocación de los productos, es decir, en dónde se llevan los productos, hacia dónde se llevan. Ujú. Ahora, otra definición sería que es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambio de bienes y servicios. Ujú. Muy bien. Esto es del mercado nacional. Ahorita vamos a pasar rapidísimo al mercado internacional, que es que se desarrollan en cualquier otro territorio, justamente es esta parte, ¿no? Eh, y pueden ser, aquí se ve influenciado por cosas como factor de trabajo, el capital y la organización productiva, eh, pero cuando las materias primas provienen de otros mercados y se destinan a otros mercados, o sea, aquí influye lo nacional con lo internacional. ¿Por qué? Porque estamos teniendo contraste con el resto del mundo, ¿sale? Entonces, por favor, terminen de copiar esto para que ya concluyamos. Bueno, si ya concluyeron, lo dejaríamos hasta aquí, compañeros, el día de hoy. Nos veríamos la próxima semana, que es el día martes, para la otra clase. Entonces les voy a mandar el guión de más o menos cómo debe estar el investigación de mercado que tienen que hacer, el estudio de mercado, para que ustedes la próxima semana me digan qué producto y a qué país. Ujú. Me tienen que definir bien a qué lugar, qué producto y así, para que lo hagan. Ujú. ¿Les parece bien que el trabajo sea en equipos de 2 o les gustaría más que fuera individual? En equipos, profe. Perdón, profe. Pues, Ok, en equipos de 2. Bueno, organizan sus equipos ustedes de dos compañeros. Me dicen quién es el equipo, me dicen qué producto, para que lo empiecen a trabajar, por favor, ¿sí? sí, profe. Ok, compañeros, pues bueno, ¿Sobre qué, profe, tenemos que Profe, hacer? sobre algún producto que ustedes elijan, Oscar. Mande, Cintia. Es que quería ver si le podía regresar a la diapositiva. Ah, claro que sí. Ujú.
Usted me dice ahí. La otra. ¿Qué tenemos, Mando Oscar. qué tenemos que hacer con ese producto? ¿O usted nos va a decir después? Les voy a mandar el guión de lo que van a hacer, de lo que consta una investigación de mercados. Y nosotros, como vamos desarrollando, ustedes van a saber de qué estamos hablando. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar? Ustedes me avisan, compañeros, por favor. Ya, profe. Correcto, bueno. Nos vemos, gracias, Cintia. Nos vemos la próxima sesión y por favor vayan definiendo su tema y su equipo, por favor. Les mando el guión, yo creo que el día de mañana o al ratito si puedo se los mando. Ujú. Sí, profe, gracias. Buen día. Gracias a ustedes, hasta luego, buen día. Y hasta luego. Hasta luego, maestro. Después, hasta luego. Buen día, profe. Compañeros, muy buen día.